de los paréntesis, ¿cierto? Una imagen animada de los paréntesis. Y acá tenemos el título. Vamos a aprender en qué casos vamos a utilizar estos paréntesis, para qué sirven, para qué nos sirven. Ponemos el título uso de los paréntesis, ¿sí? Sí, hija, uso de los paréntesis. Y también la fecha, ¿ya? Aquí les estoy poniendo la fecha. Ya, no se olviden, por favor, para que sepan qué clase es de cada fecha. Sí, ahí se van conectando más de sus compañeros. Buenos días. La definición, ¿ya? ¿Qué son los paréntesis? Pues acá son ya, son estas curvitas que están aquí. Es un signo ortográfico con forma de curva y se usa para insertar en un enunciado una información que nos va a servir de adición, ya una información complementaria, una información adicional o aclaratoria. Ya, entonces, estos paréntesis que vemos aquí, ya, se escriben seguidamente de la palabra que va a estar dentro, ya no se tiene por qué dejar espacio. Y vamos a ver ahora los casos, ya, pero mientras tanto anotamos la definición. ¿Qué son los paréntesis? Ya, entonces tiene esta forma curva, ya, tanto el de apertura como el de cierre. Ya, vamos tomando nota en el cuaderno, ¿ya, chicos? Bien, chicos, entonces continuamos, ¿ya? Ahora vamos a ver los casos. ¿Cuáles son los casos? Ya vamos a ver 4 casos, ¿ya? El primero es el siguiente. Dice, vamos a utilizar, ¿ya? Los dos paréntesis, estos paréntesis, tanto el de apertura como el de cierre, para insertar un comentario o un inciso aclaratorio dentro de una oración. Ya vamos copiando esto. Por ejemplo, acá me ponen, mi primo Richard, entre paréntesis, al que vimos en el cine, me ayudará con mi exposición. Ya, entonces, como yo estoy insertando estos dos paréntesis, esta frase entre los paréntesis, pues me doy cuenta que es algo adicional, que no va a alterar el orden de la oración ni tampoco el sentido. Porque si yo omito esa parte, la oración sería así. Mi primo Richard me ayudará con mi exposición. Entonces, no cambia el sentido de nada, no altera, sino que te aclara algo. Te aclara sobre quién es Richard, ¿no? ¿Quién es Richard? Pues al que vimos en el cine, ¿no? Te está aclarando. Es un comentario adicional, ¿cierto? Muy bien, entonces este es el primer caso y vamos copiando. Ya vamos tomando nota ahí en el cuaderno. Vamos a ver 4 casos, ojo. Ya estamos viendo el primero. Lo siguiente. Tenemos aquí, dice, el segundo caso. Para intercalar algún dato o precisión. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos 2 oraciones. Dice, el año de su nacimiento, y entre paréntesis se está colocando el año, ¿no? Entonces se está aclarando el dato. Es el mismo en el que murió Cervantes. Luego abajo tenemos otro ejemplo que nos dice, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Y entre paréntesis, terminada esta oración, me ponen el nombre de la persona quien dijo esta frase. ¿Cómo nos damos cuenta que es una frase? Pues porque está entre comillas. ¿Ya? Entonces, este segundo caso nos dice que entre paréntesis podemos colocar algún dato como fecha, el nombre de algún autor, el nombre de quien dijo alguna frase, ¿cierto? La fecha exacta que puede ser el año, ¿no? Y en estos casos, pues también utilizamos el paréntesis. No va a alterar tampoco la oración. Ojo que la función de este paréntesis no es alterar la oración, sino que nos va a añadir algo adicional a esta oración. ¿Ya? Entonces acá tenemos 2 casos. ¿Ya? Y vamos terminando de copiar esta parte. ¿Ya? Tenemos el tercer caso. ¿Ya? El tercer caso nos dice que vamos a usar los paréntesis para introducir opciones en un texto.
Vamos a encerrar en paréntesis lo que va a constituir las alternativas. Por ejemplo, yo puedo encontrar un escrito que me dice lo siguiente. En el documento se indicarán o indicará el o los día o días en que haya tenido lugar la baja. ¿Ya? Si yo me doy cuenta, estos paréntesis en donde se agregan estas letritas, tanto aquí en indicará o en el o en los, pues me está dando otra opción, ¿no? Me está dando las dos opciones de leerlo tanto en singular, este texto, como leerlo en plural, ¿cierto? Yo puedo leer en singular y me diría lo siguiente. En el documento se indicará el día en que haya tenido lugar la baja. Pero también estos paréntesis me están diciendo que puedo leerlo en plural. ¿Cómo? De esta manera. En el documento se indicarán los días en que haya tenido lugar la baja, perdón. Ya, entonces, estos paréntesis me dan dos alternativas. Como dice acá, dos nos dan opciones en un texto. Y en este caso nos dan pues esta opción de que se pueda leer en plural o en singular. A veces, de repente, cuando tenemos un comunicado a los padres de familia, dicen, ¿no? A ver, vamos a escribirlo acá. Queridos padres de familia, supervisar a sus o a su hijos o hijas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que me doy cuenta que me está dando también dos opciones para poder interpretar este texto, ¿no? Puedo leerlo en plural o también puedo leerlo en singular, ¿no? Si lo leo en singular, pues me olvido de lo que está dentro de paréntesis. Pero si lo leo en plural, leo incluido el paréntesis, ¿ya? Las terminaciones finales o en el caso de que se cambie totalmente la palabra, como aquí, en el y los. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar en algunos documentos un poco más serios, por ahí de repente el comunicado de la luz, del agua o el de la municipalidad, estimado o estimados vecinos o vecino, y entre paréntesis encontramos a veces la S, ¿ya? En este caso también utilizamos los paréntesis. ¿Cuál es el último caso? Pues el último caso nos indica lo siguiente. Dice que vamos a utilizar los paréntesis para encerrar acotaciones del autor o aportes de los personajes. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos leyendo una narración o un texto dramático, ¿no? Donde hay diálogos de los personajes, puede que encontremos dentro de estos textos el uso del paréntesis. ¿De qué forma? Pues como lo que dice acá. Bernarda, entre paréntesis, golpeando con el bastón en el suelo, no os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa lo que está en paréntesis? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué significa lo que está en paréntesis? ¿Ya? Significa la acción que está realizando Bernarda. O sea, yo leo y me doy cuenta, Bernarda, y entre paréntesis veo que dice eso, entonces significa que esa es la acción que está realizando Bernarda. Me la imagino a Bernarda golpeando con su bastón en el suelo. Y luego viene su diálogo, ¿no? Y Bernarda habla. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Entonces, en esos casos, y hay muchísimos casos cuando lees de repente una obra teatral, ¿no? Lo que está en paréntesis es lo que hace el personaje, la acción que está realizando el personaje, que no se lee cuando se va a dramatizar, ¿no? Que el actor no aprende esa parte de manera verbal, sino que lo aprende de manera gestual, con sus gestos.
¿Ya? Entonces, este último caso de los paréntesis es muy importante porque los vamos a encontrar y lo hemos encontrado en muchos casos. ¿Ya? Hay muchas lecturas que por ahí de repente hemos tenido. Ya chicos, entonces de esa manera terminamos los 4 casos del uso del paréntesis y ahora vamos a ver ejemplos, ¿ya? Para que se nos quede un poco mejor con la práctica. De la tarea, pero vamos a ir resolviendo, ¿ya? Para ver en qué casos estamos practicando. La tarea, ¿sí? Sí, esta es la tarea, ¿ya? Presten atención. Dice el ejercicio número 1, nos dice, identifica la información complementaria o aclaratoria. Recuerden que la información complementaria o aclaratoria es la que va en paréntesis y enciérrala en paréntesis. ¿Ya? Entonces voy a leer y ustedes me van a decir en qué parte de esta oración va a ir los paréntesis. El primero me dice, los 18 Juegos Panamericanos se llevaron a cabo en Lima, Perú. Ya. ¿En qué parte de esta oración van los paréntesis? A ver, ¿quién me dice? Ya tiene que ser un dato, recuerden, que aclara, que nos da una información adicional. ¿Juegos Panamericanos, Miss? Miss No. en X, ¿En dónde? Miss en XV 1, Miss. No, porque ahí nos está explicando. ¿Por qué no puede ser esto? Porque aquí nos está explicando qué número de Juegos Panamericanos se jugó en Lima. Miss, entonces En Lima, Perú. Perú, Miss, en Perú. Ya, ¿cuál de los dos? ¿Lima o Perú? Perú. Lima. Perú. Lima. Perú. Ya, a ver, hay algunos que dicen Lima, otros dicen Perú. Ya, lo que va entre paréntesis es Perú. Ya, Perú va entre paréntesis. Hoy mi paréntesis me salió medio chuequito. A ver, Perú va entre paréntesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me está aclarando de que Lima queda en Perú. ¿Ya? A ver, atención a la segunda oración. Dice, los seres vivos, animales y plantas están compuestos en gran parte por agua. A ver, ¿qué parte de esa oración va entre paréntesis? Seres vivos, Miss. Mis animales y plantas compuestos en gran Exacto. parte. Animales y plantas va entre paréntesis. ¿Por qué va animales y plantas entre paréntesis? A ver, Anabel. Porque está hablando de eso. Nos está aclarando, ¿cierto? Sí. De qué seres vivos se está hablando. Y si yo omito esa parte, la oración diría, los seres vivos están compuestos en gran parte por agua. Y no alteraría en nada la oración, porque es un dato adicional que se está dando. Muy bien, chicos. A ver, vamos con el tercer punto. Ya, mucha atención. A ver, si participan los que todavía no están participando. Dice, todos nos organizamos y fuimos al paseo visita a la catedral. Catedral, Miss. Catedral. Catedral, Miss. Catedral. ¿Seguros que catedral? A ver, mire, imagínense si yo pongo catedral entre paréntesis. A ver, Manuel nos quiere decir algo. Dime. No, es que al poner paréntesis solo pensar, es como pensar qué cosas Miss, visita. quitamos para que la versión de cualquier bien. Organizamos y fuimos, Miss. Y fuimos. A ver, Manuel, a ver, Adiel me dijo visita. Manuel, ¿qué me dice? Nos organizamos y Y fuimos. Ya, a ver. yo creo que está ahí solo. Yo creo que solo está ahí. Yo también dije lo mismo. Miss, Ya. visita, porque así no rima, en verdad. Porque si dice todos nos Puede organizamos rimar, y maestro. fuimos al paseo visita a la catedral. Pero no es de Miss, rimar. visita a la catedral.
Miss, visita a la catedral. Exacto, muy bien, Michelle. Visita al catedral va entre paréntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos esta oración, diría lo siguiente: todos nos organizamos y fuimos al paseo. ¿Y por qué visita la catedral está entre paréntesis? Pues porque me está aclarando, me está complementando de qué o en qué consistió este paseo. ¿En qué consistió el paseo? En una visita a la catedral. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos colocado el paréntesis. A ver, la letra D me dice: la OEA, Organización de los Estados Americanos, fue creada en 1948. Miss, Yo- Organización de los Estados Americanos. Exacto. ¿Por qué va entre paréntesis? Miss, porque OEA significa eso. Exacto, muy bien. Es el significado, ¿cierto? De esta abreviación. Ya, la letra E me dice: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi, Miss. Francisco Bolognesi. Excelente, muy bien, Francisco Bolognesi, Eso es ¿cierto? lo que dijo él antes de morir Exacto. en la guerra. Muy bien, él fue una frase, como es una frase de un personaje, lo colocamos a este nombre del personaje entre paréntesis, ¿ya? Y luego el segundo ejercicio ya ustedes lo realizan de manera individual. Ya, chicos, tienen que crear una oración para cada caso del uso del paréntesis.